Tenemos 7 senadores en sala, tenemos quórum. Vamos al punto 1, señor Doria. Gracias, presidente. Son 7 senadores, como ha dicho el señor presidente. El primer punto del orden del día es el proyecto de ley que modifica la ley 3728/2009, que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza, modificada por las leyes 5.483/2015 y 6.381/2020. Este proyecto tuvo su origen en la Cámara de Diputados por presentación de la diputada del Pilar Medina y fue aprobado en sesión de fecha 13 de julio de 2022. Tiene vencimiento el jueves 20 de octubre de 2022. Senador Rasmussen, ¿puede aportarnos algo, por favor? Gracias, presidente. Sí, sobre este proyecto de ley, como bien decía el director anteriormente, hay como una puja entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Hacienda de quién maneja el fondo y la pensión no contributiva, el tema de la pensión alimentaria para las personas adultos mayores. Y ahora viene la modificación de la ley por parte de diputados, que básicamente transfiere esa responsabilidad al Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo en lo que se refiere a la identificación de los adultos mayores, ¿verdad? Yo particularmente creo que este proyecto de ley, ese es el espíritu, pero no está bien redactado, porque no está bien formulado, porque el Ministerio de Hacienda va a seguir administrando los fondos, pero el Ministerio de Desarrollo Social en teoría va a ser la ficha social, ¿verdad? Yo creo que esto va a traer más problemas que soluciones a partir de esa manera el trabajo, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, como bien decía también el director, tampoco se prevé, porque ahí hay un número importante de gente que trabaja desde el Ministerio de Hacienda para hacer la ficha social de adultos mayores, que no está contemplado que esa gente pase, digamos, al Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Entonces, yo en este punto acompaño el informe y la sugerencia del Ministerio de Hacienda de rechazar este proyecto de ley. Y además el Ministerio de Desarrollo Social tampoco comprobó trabajar mejor que el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ni en Tecoporá, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social debería ser nuestro ministerio insignia en cuanto a reducción de pobreza, acompañamiento, no reducción, pero a protección social, a acompañamiento, a todo este tema de condicionado, digamos, en cuanto a salud, educación, promotores sociales y demás. Y por lo menos hasta el momento no demostró eso. Y esto ahora en época electoral, pasar todo esto al Ministerio de Desarrollo Social, teniendo en cuenta que creo un ministro que también es candidato, si mal no recuerdo, puede ser bastante peligroso, ¿verdad? Entonces, por lo menos de mi parte, presidente, para acompañar el dictamen por rechazo del proyecto de ley. Gracias. Senador Monjes. Gracias, presidente. El nombre del Ministerio de Desarrollo Social conlleva un gran compromiso con ese segmento carenciado y desprotegido de recurrir cuando no es atendido esas necesidades apremiantes en que hoy día están. Y el Ministerio de Desarrollo Social tiene un alto compromiso social, sin embargo, es lamentable su actuación en este momento. Voy a poner un ejemplo nada más que se da hoy día, en donde se están presionando en tiempo electoral a esas modestas personas, señoras, señores que tienen esta pensión correspondiente, que tiene que rebasar a todo partido político, toda situación que no implique la necesidad y que dé singular valía para ellos para sostener
su situación de vida deplorable que están. Y en este momento en donde se utiliza esta herramienta de presión a las más necesitadas, a los más necesitados, que nosotros traslademos al Ministerio de Desarrollo Social, donde vamos a generar mayor burocracia y una herramienta en donde se van a hacer otra vez víctimas los más necesitados, me lleva a oponerme, presidente, a este proyecto de ley y el rechazo. Por eso, presidente, suscribo la moción concretada del colega Estefan Ponce. Senadora Esperanza. En el mismo sentido, presidente, yo creo que en este momento toda la parte de pensión no retributiva, que no solamente es la de la tercera edad, sino también las pensiones graciales y otras, hoy están siendo manejadas administrativamente por el Ministerio de Hacienda y que hace como una especie de contrapeso, ¿verdad? En el caso de las personas de la tercera edad hay como una revisión de los censos, más allá que sigue siendo, hay una injerencia partidaria en la entrega de estos beneficios que son en base a derechos y no a regalos como históricamente se tiene en este país, que los derechos se regalan y más todavía en campaña política. Eso nos va a llevar mucho tiempo, pero creo que hay un sistema instalado, hay una experiencia institucional y creo que no es el momento al final de un gobierno en pleno proceso electoral cambiar estas reglas de juego, presidente. En todo caso, que el nuevo gobierno haga una evaluación de mejoras que se puedan hacer, la eficiencia del programa administrado por el Ministerio de Hacienda y en un nuevo periodo se hagan los cambios necesarios, pero a 5 o 6 meses del proceso no me parece oportuno, por lo menos. Por lo tanto, de mi parte, por lo menos no lo hemos discutido en bancada, presidente, pero personalmente yo estaría a favor de rechazar el proyecto. Muchas gracias. No habiendo otra propuesta, voy a poner a consideración de los senadores el rechazo de esta propuesta. Siete votos. Muchas gracias, señor Doria. Gracias, presidente. El segundo proyecto es el que crea la Comisión Nacional de Gestión Sostenible de la Cuenca del Río Tebicuaré. Este proyecto también ha sido presentado en la Cámara de Diputados por el diputado Celso Kennedy y tiene sanción automática también el jueves 20 de octubre de 2022. Senador Daniel Rojas, ¿usted podría ilustrarnos sobre el río Tebicuaré y los Presidente, no estoy muy enterado del proyecto. Ahora, entiendo que se refiere al manejo de la cuenca y en cuanto a las extracciones de agua que afectan a los que se utilizan para arrozales preferentemente. Hay que tener en cuenta que esas autorizaciones o licencias ambientales generalmente existen. Algunos abusan de ese uso, del plan de uso, valga la redundancia. Pero esta ley vendría a ordenar eso y el manejo de la cuenca hace que sea el río, digamos, defendido en cuanto a su permanencia. Es decir, la sostenibilidad de esa cuenca depende de estas disposiciones que hacen a que el ambiente y por sobre todo la cuenca del río puedan ser sustentables. Esa es la información que yo tengo y es la motivación también. El uso excesivo y a veces perjudicial de la cuenca, que con esta ley se va a
de alguna manera blindar esa cuenca para que sea sostenible desde el punto de vista del ambiente y también que lo productivo pueda ser sustentable. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Monge. ¿Alguna ilustración sobre? Muchas gracias, presidente. Yo creo que el Tebicuarí hace un buen tiempo es afectado por productores en donde se nutren del agua del curso del río y que eso ha afectado significativamente también, utilizando esa expresión, hoy día el caudal del río a tal punto que muchas veces quedan ya prácticamente colgadas en tiempos de sequía. Se cruza ya por Itapé, por ejemplo, ya se cruza a pie porque ya las grandes producciones arroceras y otro tipo de cultivos perjudica el curso del Tebicuarí. Y tenemos que protegerlo, y si la manera de protegerlo es de dotarle de recursos y por sobre todas las cosas control y pedir de que a través del Ministerio del Medio Ambiente y otras instituciones que le confiere la ley la competencia y la responsabilidad de preservar el estado de estos cursos de agua que son muy importantes. Presidente, por su intermedio, si podemos tener mayor información con Ricardo a los efectos de tomar la determinación correcta en ese sentido. Muchas gracias. Senador Rasmussen, algunas palabras sobre. Gracias, presidente. De mi parte, para acompañar el dictamen por la aprobación, realmente lo que corresponde a presupuesto, hasta donde leí, es solamente un artículo que establece que en el presupuesto, un artículo general, en el presupuesto general de la Nación se va a establecer los presupuestos, valga la redundancia, para que la comisión funcione, ¿verdad? Después ya es una cuestión más de legislación y de medio ambiente, ¿verdad? Entonces yo no veo inconveniente para acompañar la aprobación de mi parte, presidente. Gracias. Básicamente lo que el diputado Kennedy nos propone es la creación de una comisión nacional de gestión del agua sobre el río Tebicuarí. Es una comisión semejante a lo que hemos aprobado sobre el lago Ipacaraí, donde todo está liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Medio Ambiente, que tienen sus presupuestos. O sea, lo que aquí vamos a hacer es crear esta comisión para hacer un seguimiento más cercano. ¿Algún otro senador? Senadora Esperanza. Presidente, ¿y tenemos algún dictamen del MADES, presidente, sobre esto? No tenemos dictamen de MADES, no tenemos dictamen de otras instituciones a los cuales hemos solicitado. Como bien dice el senador Rasmussen, cuando vamos a casa. Aquí no hay todavía que definir nada sobre monto a desembolsar, sino dar la vía libre para que se cree esta comisión. Y yo no veo mucho inconveniente también ante esta propuesta del diputado Kennedy. Entonces voy a poner a consideración de los señores senadores la creación de una Comisión Nacional de Seguimiento en la Gestión de Agua del río Tebicuarí, que está lógicamente bajo cuidado del Ministerio de Medio Ambiente. A consideración la creación de esta comisión, los señores senadores. Muchas gracias. Señor Doria. Gracias, presidente. El siguiente proyecto es... Tenemos 6 votos. El siguiente proyecto es el proyecto que suprime las delegaciones legislativas
para el establecimiento de tasas a instituciones del Poder Ejecutivo y organismos del Estado y establece la modalidad de estudio de las nuevas tasas. Este proyecto fue presentado por varios diputados nacionales y también tiene el vencimiento el día jueves 20 de octubre, señor presidente. Muchas gracias. Y esto es una cuestión para mí netamente operativa, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Senador Rasmussen. Gracias, presidente. Yo creo que estuve leyendo el proyecto de ley. Yo creo que este proyecto de ley es muy importante porque va a mejorar el ordenamiento normativo, ¿verdad? La Constitución Nacional establece en su artículo 44 que nadie estará obligado al pago de tributos que no hayan sido establecidos por ley. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, desde que se promulgó nuestra Constitución del 92, sobre todo el Ejecutivo y también otras instituciones autárquicas comenzaron a establecer tasas y tributos y costos, digamos, hacia los ciudadanos por resoluciones o por decretos, ¿verdad? Y lo que plantea este proyecto de ley es reordenar otra vez eso, ¿verdad? Reordenar en el sentido de que cualquier cosa que se cobre al ciudadano, ya sea persona física, jurídica, sea establecido por ley, ¿verdad? Porque así lo establece la Constitución, ¿verdad? Entonces, realmente es una cuestión más normativa, legislativa, constitucional, pero obviamente al hablar de tasa, obviamente por eso se giró a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ¿verdad? Entonces, de mi parte, para acompañar la aprobación del proyecto de ley y además también, digamos, no sé llamarlo refuerza, pero la facultad que tiene el Congreso Nacional Constitucional, ¿verdad? Entonces, este proyecto de ley devuelve de alguna manera esa facultad constitucional, presidente. Entonces, de mi parte, para acompañar el proyecto de ley. Gracias. Senadora Esperanza. Presidente, sé que hay como un mandato constitucional genérico, pero en todos los países del mundo, los impuestos, la política fiscal es atribución del Poder Legislativo en conjunto con el Poder Ejecutivo y se fijan, digamos, los impuestos, tanto directos como indirectos, que son parte de la política tributaria. Todas los otros pagos menores, como tasas, como no sé los nombres de todos, se hacen a través de diligencias del Poder Ejecutivo, tanto nacional, en los casos en que haya, no sé si en este país tenemos tasas a niveles de los departamentos, pero sí los tenemos también en los municipios, porque es una doctrina en general de administrarlo de esa manera, porque es ingobernable. O sea, si vamos a aplicar como una regla rígida que todo lo que va a pagar el ciudadano tiene que estar por ley, bueno, se va a cambiar el precio del cartón de conducir, el municipio de Guarambaré, que fija sus tasas en calidad de los años, tiene que traer, y lo que va a suceder es que van a quedar obsoletas todas las tasas y todas las contribuciones que se hacen por este medio, porque no vamos nunca a poder nosotros tener la agilidad del Poder Ejecutivo de poder medir las necesidades y los montos, etcétera. ¿Cuánto se va a pagar por la cédula de identidad? O se va a lo que sea. Y bueno, y vamos a venir a hacer un proyecto de ley que ahora va a costar 10.000, no, ahora va a costar 15.000, ahora va a costar 8.000. Eso para mí es impracticable, presidente. Yo entiendo filosóficamente, pero esto es para que no se pague impuestos, para que se queden las tasas. Y yo le pongo un ejemplo. Cuando salió la ley, hay una ley de aranceles de los médicos,
que los médicos se establece cuánto se le puede pagar por el sistema prepago, y se puso en una cifra de 5.000 guaraníes, algo así. Entonces, hoy una consulta médica puede costar 5.000 porque hace 20 años que no se puede cambiar la ley. Y bueno, y por supuesto que los sistemas prepago te dicen, yo te pago 5 veces lo que dice la ley y te pago 25.000 guaraníes. Entonces, yo, presidente, no estaría de acuerdo, no he revisado con propiedad, pero digamos, me parece que doctrinariamente hay una práctica aquí y en todas partes del mundo donde lo que viene por ley, lo que es el Poder Ejecutivo, junto con el Legislativo, es la política fiscal, la política recaudatoria de impuestos generales, pero las tasas, las contribuciones, y cómo haríamos con la municipalidad, que encima la municipalidad tiene autonomía, autarquía, y cómo vamos a generar una vez por año. Me parece impracticable, presidente. Por lo menos no tengo mucha información, pero aplico sentido común nomás. Y lo que sucede en otros países, ¿verdad? En donde en general esto es como el tema del tabaco, ¿verdad? Que uno hace una tasa y dice entre tanto y tanto, y coloca como impuesto. Y después el Poder Ejecutivo dice, no, va a ser 12% o va a ser 8%. Se establece el marco nada más, pero estamos hablando que siempre hay un grado de discrecionalidad y de agilidad del Poder Ejecutivo para decir, hoy es 20, mañana dentro de unas semanas va a ser 35, ¿verdad? Y eso no puede estar supeditada a la dinámica del Congreso, digamos, para satisfacer a todas las instituciones en tiempo y forma, presidente. Es más que nada un pensamiento lógico el que estoy diciendo, más que fundamentado técnicamente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Rasmussen. Gracias, presidente. Sí, yo creo que es muy válida la acotación de la senadora, simplemente para poner un poco más de información, ¿verdad? Lo que debería pasar, de hecho, es que salga una ley del Congreso, así como la ley tributaria, digamos, donde se establezcan todos los rangos, digamos, de tasas, ¿verdad? De hecho, hoy el Ejecutivo puede cobrar una tasa, puede ser 10% o puede ser 100%, ¿verdad? Porque está a total discrecionalidad del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende es que, eventualmente, si se promulga esta ley, que se trabaje en un tarifario, ¿verdad? Desde el Congreso y se diga, bueno, no sé, la cédula o la licencia de conducir o la tasa que sea, se podrá cobrar entre tanto y tanto o un tope de tanto, ¿verdad? No es algo que se va a hacer de manera continua, sino que se va a aprobar una vez todo el marco. Hoy el Ejecutivo puede cobrar cualquier cosa, o el municipio puede cobrar cualquier cosa, ¿verdad? Puede decir, no, de ahora más la cédula sale, no sé, por decir un absurdo, 500.000 guaraníes. Y ese es el punto, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Como el Congreso, siendo representante de la ciudadanía y la atribución constitucional que tiene, no va a definir, en este caso, por ejemplo, los topes, ¿verdad? Entonces, la cédula máximo puede costar X jornales, por decir un número, ¿verdad? Pero bueno, simplemente para dar un poco más de información al respecto, porque me parecen muy válidas las acotaciones de la senadora. En mi caso, para acompañar el dictamen de la aprobación sin modificaciones del presidente. Gracias. Muchas gracias. De hecho, las desprolijidades que existen en la aplicación de tasas ocurre. Y también este proyecto de ley no nos trae cómo van a ser tratados las tasas municipales que tienen su legislación propia y su
autonomía. Y hay algunos departamentos que cobran una tasa por circular por ciertos tipos de caminos. Y muchas desprolijidades, pero también esta ley, este proyecto de ley, no clarifica muchas cosas, cómo tienen que ser tratadas. Y esto va a crear seguramente un caos más grande. O va a haber momentos en que las tasas no van a poder ser cobradas. Yo creo que el legislativo debería, como dice el senador Rasmussen, impulsar una ley en donde se deberían definir los tipos de tasas nacionales, departamentales, municipales. Y en función de eso, sí comenzar a hacer un trabajo, un relevamiento importante. Entonces aquí, como este proyecto de ley ya tiene vencimiento jueves, tengo que poner a consideración de los señores senadores la propuesta del senador Rasmussen, que propone que se apruebe esta ley sin modificaciones. Y senadora Esperanza, ¿usted tiene otra propuesta? Y yo estaría en contra, presidente, o en todo caso, no sé si lo debatimos nosotros en la plenaria y ahora nos abstenemos para llevar una propuesta consensuada con los técnicos de nuestra bancada, ¿verdad? Pero este proyecto no me parece oportuno, ¿verdad? Como usted lo señaló, si fuera un proyecto clarificador de rangos de tasa, es decir, las taxas nacionales de X cosas tendrán un mínimo de tantos jornales a tanto, con una brecha, digamos, de entre tanto y tanto, una cosa así, ¿verdad? Tendrán una revisión anual, o sea, si hubiera un esquema de revisión con una gradualidad, de decir, bueno, si pago por la cédula 10.000 guaraníes, no sé, no puedo pagar por la tasa de de habilitación de mi auto 5.000, por decir una cosa, ¿verdad? El tamaño de la complejidad de o del costo de servicio de uno. O sea, debería haber una gradualidad y debería de tenerse como un plan maestro, caso de habilitación de tasas con rangos, por niveles, por niveles de gobierno, etcétera. Y eso es un trabajo técnico laborioso, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que vamos a rechazar, pero yo por lo menos no estoy convencida de que esta sea la normativa, ¿verdad? Entonces, si tengo que votar, preferiría el rechazo, presidente, o si usted me indica, nosotros como bancada lo recibimos, nos abstenemos ahora y lo vemos con nuestra bancada y lo tratamos el jueves en la plenaria. Muchas gracias, senadora. Senador Rasmussen. Gracias, presidente. Sí, simplemente para seguir acotando y dando información al respecto, ¿verdad? De hecho, existen leyes ya especiales de tasas municipales. O sea, está de hecho por ley, ¿verdad? Está la ley 881 del régimen tributario de la Municipalidad de Asunción y la ley 620 del régimen tributario para la Municipalidad del Interior. No sé si tienen modificaciones, simplemente estoy, digamos, dando un poco de criterio general, ¿verdad? No quiero entrar en el detalle porque no es mi ámbito, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás con el punto, de hecho ya existen por ley las tasas, los topes y todo, ¿verdad? Lo que se pretende con esto es dar un corte de que digamos, a una institución, ya sea municipal o al Poder Ejecutivo, se le ocurran tasas, ¿verdad? Ahora vamos a crear la tasa por el no sé qué historia, ¿verdad? Y no está reglamentado en ningún lado, ¿verdad? Entonces sacan una resolución y dicen, che, vamos a cobrar ahora por esto, ¿verdad? Y sin embargo la ley
ya vigente, digamos, no le faculta cobrar esa tasa. Entonces se quiere dar un poco de orden, ¿verdad? Pero simplemente quería nomás acotar que de hecho las tasas están por ley, todo tipo de tasas, ¿verdad? De las inmobiliarias y las demás, que tienen topes por porcentaje, por jornales y demás, ¿verdad? Entonces, no es que no es que vamos a volver a foja cero, digamos, obviamente, ¿verdad? De todas las tasas, sino se va a decir, bueno, las tasas creadas por ley son las que corresponden y si hay una tasa que no se creó por ley, hagamos toda la revisión. O sea, lo que pretende este proyecto de ley es dar un poco un corte y devolver esa facultad legislativa, ¿no? Simplemente para dar más luz al tema, nomás, presidente. Gracias. Muchas gracias. Pongo a consideración de los señores senadores la propuesta del senador Rasmussen, aprobación sin modificación. ¿Cuántos? Por la aprobación, 3 votos. Muchas gracias. Señor Doria. Gracias, presidente. El siguiente proyecto es el proyecto de inclusión digital para las personas mayores. Este proyecto también ha sido presentado por varios diputados nacionales y tiene vencimiento este viernes 21 de octubre del 2022. Senador Rasmussen, la inclusión digital. Sí, presidente. Yo no veo tampoco grandes inconvenientes. Lo que pretende es que creo que tiene el espíritu, digamos, del proyecto de ley es muy importante de incluirle digitalmente a los adultos mayores, ¿verdad? Las personas mayores, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la pensión. Yo cuando leí el acápite no me queda muy claro, pero lo que busca es crear programas a través del MITIC, donde los adultos mayores sean capacitados en la alfabetización digital, ¿verdad? De que puedan manejar la tecnología y demás, ¿verdad? Entonces, yo no veo inconveniente acompañar al presidente. Gracias. Efectivamente, se trata de hacer llegar la tecnología existente hoy en día de la forma más fácil posible a un adulto mayor. De eso básicamente se trata este proyecto de ley. A consideración, la aprobación del presente proyecto de ley. Seis votos. Muchas gracias. Siguiente proyecto, señor senador, es el proyecto de ley que modifica los artículos 88 y 89 de la ley 6.380, que es el Sistema Tributario Nacional. Este proyecto había sido modificado en la Cámara de Senadores, es un proyecto con origen en la Cámara de Diputados y devuelto a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se ratificó en su sanción inicial y vuelve a la Cámara de Senadores. Tiene vencimiento el viernes 4 de noviembre del 2022. ¿Y en qué consiste, presidente? Ahora leemos el proyecto por secretaría. Sí, senadora. Este se refiere a los dos artículos que había sido presentado para modificar respecto al proyecto o a la ley 6.380, Sistema Tributario Nacional. En este sentido, lo que buscaba el proyecto de diputados era deducir del cálculo del IVA crédito fiscal la adquisición de bienes y servicios y egresos personales varios en una totalidad del 100%. En otras palabras, la compra de supermercados podrían ser deducidos en un 100%. La Cámara de Senadores lo que hizo fue listar los gastos que podrían ser deducibles realmente. Para algunos regirá el 100% de la deducción, salvo algunos casos donde sí se establecen tasas, como por ejemplo en alimentos que estableció la Cámara de Senadores, 30% simplemente podrían deducir
y otros como el arrendamiento de inmuebles cuando el inmueble sea utilizado no solo para oficinas, sino también para vivienda por parte del prestador de servicios. Hay que aclarar en este sentido que este se refiere exclusivamente para los servicios profesionales, no así para otros. Es solamente aquellos que prestan servicios profesionales como un abogado, un contador, es el que tendrá el beneficio de este proyecto, señora senadora, senadores. Ya, gracias, Ricardo. Ya recuerdo. Senador Rasmussen. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, como dice el director, esto habíamos discutido si los prestadores de servicio que facturan con IVA que pueden deducir o no alimentos, ¿verdad? En la versión diputados que se ratificó vino con que pueden deducir el 100% y la versión senadores con una deducción del 30%. Esa fue la discusión principal, ¿verdad? La verdad que nosotros también tenemos que discutir en bancada, pues fue una discusión, se habló del 30, del 50, del 100, finalmente quedó en el 30 en la versión senadora. Por lo menos de mi parte, yo voy a acompañar la versión diputado presidente y vamos a hablar seguramente en bancada nosotros para ver qué decisión tomamos después en el plenario, presidente. Gracias. Efectivamente, y esta es una discusión bastante simple. Si un médico que atiende en un consultorio tiene derecho a que se le deduzca el IVA porque él compra alimentos en el supermercado y esos alimentos son su combustible para que él pueda vivir, respirar y hacer su trabajo de atender al paciente. El Ministerio de Hacienda nos dice que estos no son deducibles, que sí puede él deducir si compra un aparato de presión, estetoscopio, jeringa. Y entonces el diputado Ramírez nos dice no, 100%. Y la Cámara de Senadores nos dice 30%. Yo sugeriría, como no tiene mucho tiempo, salvo el parecer del senador Rasmussen, que ya tiene una propuesta, de que posterguemos por 8 días para las consultas en las bancadas correspondientes, si les parece, senador Rasmussen. Y ahora ya nos quedamos sin quórum, senador Rasmussen. Sí. No, de mi parte no hay problema, presidente. Yo pensé que vencía, pero sin problema. Los 4 temas que sobran no son urgentes, así que doy por terminada la sesión el día de la fecha. Muchas gracias por la participación a todos.